¿Por qué es importante tener un servicio funeral? Yo sé que muchos de nosotros de pronto obviamos este tema. Yo sé que muchos de nosotros no quieren hablar de este tema, pero es importante, créanme que es importante tocar el tema, tocarlo con los hijos, tocarlo con los padres, con los abuelos, con los hermanos, porque es algo que es inevitable. El fallecimiento de todos nosotros, porque me incluyo, es algo inevitable. Es algo que no sabemos cuándo va a pasar, cómo va a pasar, en qué condiciones va a ser, y por eso es importante prepararnos. Nos preparamos para muchas cosas en la vida. Nos preparamos para hacer un viaje, nos preparamos para celebrar unos cumpleaños, nos preparamos para celebrar un aniversario. Entonces son cosas que nos preparamos y eso está bien, yo no digo que no. Por supuesto, entre más nos preparamos, mucho mejor. Pero preparémonos también para lo más seguro que tenemos en la vida. Créanme, eso es bien importante. Es bien importante, ¿por qué? Precisamente porque no sabemos cuándo va a pasar. No sabemos cuándo va a llegar ese momento. Y lo que menos, de verdad que lo que menos queremos, cuando hablo de que queremos, es nuestra compañía. Lo que no queremos es que cuando ese momento llegue, a usted lo coge, como decimos nosotros en nuestro país, con los brazos cruzados, sin saber qué hacer, a dónde acudir, a dónde llamar. Muchas veces la limitante del idioma también es una de las cosas que hay que pensar. Entonces llega ese momento y muchas veces no se tiene el dinero. Entonces empieza el corre-corre, empieza con los amigos, empieza con la familia y empieza la familia, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿Que si tenemos que reclamar un seguro? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Y mientras tanto, ¿el cuerpo en dónde está? Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de funerales. Hoy vamos a hablar de cómo es importante y por qué es importante adquirir estos servicios funerales con anticipación. ¿Por qué es importante? Vamos a empezar como con los beneficios, ¿verdad? ¿Por qué es importante adquirir estos servicios funerales? Primero, porque cuando una persona adquiere un servicio funeral con anticipación, lo primero que debe de hacer la familia, si en caso de que fallezca, es simplemente coger el teléfono, hacer una llamada a la sala funeral y decir: mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposa, mi esposo o hermano acaba de fallecer, tenía un plan con ustedes, y ya la sala funeral lo único que le va a preguntar es en dónde se encuentra el cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar a hacer ya todo lo que son los arreglos. Por supuesto que hay un momento en que la familia va a tener que ir a la sala funeral. Claro que sí. Tampoco es que la sala funeral va a decir no, ya y vamos a hacer todo, no. Lógicamente, ¿por qué? Porque en vida esa persona que falleció hizo un contrato con la sala funeral, pero muchas veces sus hijos no saben qué fue lo que ese papá o esa mamá adquirió. Entonces es ahí en ese momento cuando el director funeral le va a dar a conocer a la familia qué fue lo que esa persona en vida adquirió. Y le va a decir, mire, su papá o su mamá adquirió este servicio funeral en vida y bueno, es por decir algo. Tiene visitación, tiene solamente un arreglo floral, tiene todos los vehículos y todo esto ya está pago. Ustedes no van a tener que pagar nada en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya el hecho de él haber adquirido ese servicio funeral con anticipación, ya no se preocupen, ustedes no tienen que pagar nada. Lo único que tendrían que pagar es en caso tal de que, por decir algo, si es un servicio de cremación y no pagó la cremación en ese momento, pues van a tener que pagar la cremación. Y hay algo que se llaman los disbursements, que más adelante vamos a hablar del tema, que son los únicos que no lo cubren el 100%. Pero eso es algo muy pequeño, pero ahorita vamos a hablar de lo que son los disbursements. Entonces, llega ese momento, la familia va a la sala funeral y lo mejor es que no van a tener que pagar. ¿Sí me entienden? Que eso es de las cosas más frustrantes en las que se encuentran las familias cuando un ser querido fallece. Pero sobre todo aquellos que no tienen estos servicios con anticipación. Porque no es lo mismo tener un servicio y que llegue la familia y les diga tranquilos, llegan a la sala funeral y que le digan, llegan primero que todo destrozados, porque es lógico, acaba de fallecer un ser querido,
Entonces están afectados emocionalmente. Y por supuesto que, imagínense, no quiere decir, están con el corazón en la mano, porque ese ser querido es una persona que nunca más van a volver a ver. Se fue. ¿Y cuándo van a volver a ver? El día de la resurrección, el día que ya nos encontremos con ellos nuevamente. Entonces, pero se partió de este mundo y no lo van a volver a ver. Entonces, cualquier muerte, yo siempre digo, independiente de la forma en que fallezca, por supuesto que es un dolor para la familia. Yo sé que hay muchas personas que de pronto están enfermas y llevan muchos años enfermos y ya llega pues el momento en que antes la familia, que cuando fallece, dicen, ¿sabe qué? Gracias a Dios descansó. Pero aún así, ese dolor siempre va a estar. Si a mí el día que se me muera un amigo, una persona que ha estado muy cercana a mí, es como si fuera un miembro de la familia. Entonces, todo fallecimiento implica un sufrimiento por parte de la familia. Pero si tú tienes estos planes, ¿qué pasa? Va a ser un poco más llevadero ese momento, porque tras de que está pasando por un difícil momento, está sufriendo porque el ser querido ya no lo va a volver a ver. Imagínese que llegue a la sala funeral y que le digan el funeral vale 12, 13, 15 mil dólares. Por Dios, y que sean personas que de pronto no tienen ahorros, personas que de pronto no dejaron un dinero, personas que de pronto no tienen cómo pagar el funeral. Le dejan ese problema a sus hijos, le dejan ese problema a su esposa, a su esposo e incluso a sus mismos amigos. ¿Por qué lo digo? Porque es que se han visto casos en donde la familia no tiene dinero y entonces empiezan a acudir entre los mismos amigos para ayudar a ese ser querido que quedó y que no sabe qué hacer. Entonces, esto es algo que se ve mucho a diario, mucho, de verdad que sí. Lo que pasa es que nos falta de pronto es un poco de conciencia de que esto es algo que también, así como nos compramos un seguro de vida, así como nos compramos un seguro de liability, así como nos compramos un seguro para el carro, así como compramos cuando tú vas y te compras un teléfono, le compran un seguro al teléfono. Es decir, los seguros, para todo hay seguros. Entonces, ¿por qué no vamos a adquirir un seguro para lo que más seguro tenemos en la vida? Es en ese momento que es el que nosotros queremos como empresa, como compañía, que las personas piensen qué pasaría si llegaras a faltar hoy. Yo tengo un comercial en donde digo esto, ¿qué pasaría si llegaras a faltar hoy? ¿Quién se encargaría de hacer sus arreglos finales? ¿Sabría su familia qué hacer? ¿Sabría ellos cuáles eran sus deseos? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de esto y por qué digo esto en el comercial? Porque muchas veces fallece la persona y la familia es verdad, ni sabe qué hacer. La familia, como nunca se habló del tema, la familia no sabe si la persona quería cremación o quería entierro tradicional. Entonces ahí es cuando empieza el primer dilema y es lo primero que es la primera pregunta que se hace en la sala funeral. Es ¿qué servicio le hubiese gustado a su ser querido que se hiciera? Y cuando se le empieza a dar los precios de que si usted quiere un servicio de cremación le vale tanto y que en el servicio de cremación pues las cenizas se les pueden dar o si quieren las entierra en el cementerio o las coloca en un mausoleo o la coloca en un nicho o si quiere un servicio tradicional, entonces hay que pensar de que se necesita el ataúd, se necesita el vault, se necesitan muchas cosas más y que está alrededor de unos 25 o 30 mil dólares. Ahí es cuando las personas dicen, wow, ¿qué es esto? Y es en ese momento cuando muchos optan por tener una cremación. Y resulta que la persona que falleció no quería que la cremaran, sino querían era que la enterraran. Pero ¿qué pasa? En ese momento es la familia la que está en ese momento afrontando esa situación, es la que está enfrentando esa situación monetaria, financiera. Entonces es cuando las cosas se cruzan, es cuando ya no viene solamente esa pérdida de ese ser querido, es cuando no solamente viene ese dolor de perder a ese ser querido, sino que también hay otra cosa más, que en donde las personas van a pensar, bueno, estarán pensando, no, ya se nos fue, ya no lo vamos a volver a ver, empieza el sufrimiento de la pérdida, pero viene algo más, que es
la parte económica. Cuando le dan el precio es ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Créame que los que más tienen dinero, esto ya lo tienen arreglado. Esto ya lo tienen arreglado. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque si usted lo adquiere hoy, usted está congelando el precio de hoy y usted no va a pagar más en el futuro. Esa es una de las grandes ventajas que se tienen cuando se adquiere un servicio funeral con anticipación. De que hoy, si un servicio funeral, solo estoy hablando del servicio funeral, no estoy hablando de cementerio. Un servicio funeral a hoy, el tradicional, que es el que tiene de 3 a 4 horas de visitación, está alrededor de unos 10, 12, 15 mil dólares, dependiendo del ataúd que usted escoja. Porque hay personas que me dicen, Isabel, ¿pero por qué vale tanto? ¿Y por qué? Porque es que vale tanto esto. Porque es que son muchos los factores que influyen. Es decir, puede que para la persona diga, es que eso vale mucho. Pero si yo me pongo a desglosarle todo lo que incluye, mire, eso es una lista de cosas que hay que hacer. Son muchas cosas las que hay que hacer. Toca mandar a 2 personas a la sala funeral, al hospital o a la casa o al sitio donde fallece. Son 2 personas que tienen que ir a recoger el cuerpo. ¿Dónde van esas 2 personas? Van en un vehículo. Ahí la transportación, ahí el pago de esas 2 personas, el gas, la gasolina del vehículo. Fuera de eso lo llevan a la sala funeral, allá toca arreglarlo. A esa persona que lo arregla, que lo baña, lo viste, lo maquilla, hay que también pagarle. Fuera de eso, la sala funeral, la cafetería, los baños, la sala, todo eso, las flores, las tarjetas, las personas que van a estar allá pendientes de la visitación. Por eso es que existen diferentes planes dependiendo del presupuesto de la persona y del deseo. Entonces, son muchos factores los que hacen que un plan valga. Ahora, los ataúdes. Lo que hace más costoso un funeral es el ataúd. Es decir, lo que más vale en el funeral, sinceramente, es el ataúd. ¿Por qué? Hay ataúdes de $1,500, $2,500, $3,000, $4,000, $5,000, $10,000, $15,000, $20,000. ¿Eso de qué depende? Depende del presupuesto de cada persona. Entonces, cuando la familia llega y se encuentra con esto, de que la persona no dejó nada, dejó de pronto un seguro de vida, ¿cierto? Y van a empezar hasta ahora a hacer la reclamación de ese seguro de vida, pues por supuesto que eso no va a ser inmediato. No va a ser inmediato porque es una reclamación de un dinero, de lo cual es un proceso. Pero en ese momento la familia va a tener que responder, es decir, va a tener que dar un down payment, así sea, ¿cierto?, del 50% para que empiecen los arreglos finales de la persona que falleció. Y eso si la persona tiene el dinero. Ahí es cuando se endeudan, ahí es cuando empiezan a meter la tarjeta de crédito, dan la tarjeta de crédito, dan una línea de crédito, o si no, y eso sí la tienen, pero ¿y si no la tienen? Si no la tienen es cuando empiezan a acudir a los GoFundMe, a esa página que hay por el internet, o si no empiezan a acudir a los amigos, o en últimas empiezan a aplicar por el gobierno, a aplicar por la ayuda del gobierno. Hay personas que dicen, no, es que yo para qué me preocupo por eso, si eso el gobierno aquí paga todo. Eso no, o que mis hijos se encarguen de eso. Los únicos funerales que paga el gobierno para aquellas personas que están recibiendo asistencia social. Es decir, aquellas personas que están con el welfare o aquellas personas que están en disability. Esos son los 2 casos en los cuales el gobierno, es cierto, les paga el funeral. Así que si una persona, por ejemplo, me llama y está en disability o está en esto, pues yo le digo, no, qué pena, eso usted no puede. Mal haría yo venderle a una persona de estas plan funeral cuando yo sé que el gobierno lo paga, ¿no? Ahora, si la persona no tiene nada, no tiene propiedades, si la persona no tiene carro, si la persona no tiene trabajo, no tiene ahorros, no tiene seguro de vida, no tiene absolutamente nada, entonces ahí es cuando uno dice, ¿de qué está viviendo? ¿Sí me entiende? Entonces, hay una opción en donde Ontario, la región de la provincia de Ontario, les da para que apliquen. Aplican, pero ¿qué pasa? Ahí se demora y fuera de eso le van a investigar todo lo que tenga para ver si califica. Entonces, empieza la familia con ese trámite para ver si califica o no, si ese ser querido le pueden ayudar para un funeral básico, porque va a ser básico. Que lógicamente le van a preguntar
si quieren burial o cremación. Eso es algo que de verdad yo agradezco mucho que el gobierno le dé la opción, si me entiende, de escoger si es cremación o entierro tradicional, porque fueran otros gobiernos o algo dirían, no, pues vamos con cremación, que es lo más, supuestamente, entre comillas, lo más económico. Pero bueno, en ese caso entonces, ¿qué pasa? Empieza el proceso a ver si califica y ese proceso puede demorar. Y mientras tanto el cuerpo en la morgue general, esperando a que le aprueben. ¿Por qué? Porque ninguna sala funeral va a empezar el trámite, va a ir a recoger el cuerpo si no tiene la carta de aprobación de que en realidad sí le van a ayudar. Entonces, por eso es que muchas personas ni aplican, porque ese proceso en muchos casos es demorado, como en otros no. Muchas veces les aprueban como no les aprueban, porque empiezan a mirar todo y no solamente la parte de la persona, sino también la parte del cónyuge, la parte muchas veces de los hijos. Entonces empiezan a mirar muchos factores que también en un momento dado puede que le niegan la aplicación, como puede que se la concedan. Yo no estoy diciendo que no, claro que puede que se la concedan. Entonces eso, pero a lo que yo me voy es, ¿por qué tenemos que acudir a esto? ¿Cierto? Cuando las compañías dan estas opciones, cuando en estos momentos te están dando la opción. Vean, muchos nos preocupamos en dejar un seguro de vida. Yo no digo que esté mal, claro que sí, eso está bien, yo tengo mi seguro de vida. Pero ¿por qué no nos preocupamos también un poquito y por qué no pensamos en no dejarle esa responsabilidad a la familia? En que cuando llegue ese momento, de verdad, es muy triste ver cómo llegan las familias y empiezan a hacer llamadas y empiezan a mirar y lo otro, a ver cómo pueden sufragar esos gastos que ese ser querido, por no haber hecho uso. Si no tienes el dinero es cuando más deberías de tener estos servicios. Si tú no tienes en estos momentos $15,000 en tu cuenta, o 10,000 o 7,000 dólares, que es el básico, entre 5 o 7,000 dólares, la verdad yo te invito a que me llames o no, así no sea conmigo, así vaya a otra sala funeral, pero empiece a hacer sus arreglos finales, de verdad que sí, porque usted no se imagina la tranquilidad que usted le deja a su familia si algo le llega a pasar a usted, y más en estos países. Es que mire, si uno estuviera en el país de origen de uno, créame que allá está toda la familia y allá es mucho más barato, allá hasta en la misma casa se puede velar, pero dígame aquí en dónde. Aquí yo no he visto ningún funeral que lo velen en la casa. Imagínate uno que yo que vivo en un condominio, yo que vivo en un condo, en un edificio, en un apartamento, imagínate. Entonces eso no, entonces por favor, protegen a sus familias, no les dejen esa responsabilidad, no les dejen, como decimos vulgarmente, ese chicharrón a la familia, porque es que es la verdad, Así que eso es una de la importancia. El primero es peace and mind, de los beneficios que se tienen cuando se adquiere un servicio funeral. El primero es eso, lo que llaman aquí peace and mind, es la tranquilidad que va a tener su familia en ese momento difícil. Lo segundo es que se congela el precio en el momento en que usted lo adquiere. Si hoy un servicio funeral está alrededor de unos 10, 12, 13,000 dólares, es a hoy, 2023. ¿Cuánto va a costar de aquí a unos 10, 15, 20 años? Pues créame que va a costar el doble, si es que no más. Entonces, pero si usted lo adquiere hoy, pasarán los años y ¿qué pasa? La familia no le van a decir de aquí a 20 años, es que mira que cuando la señora Claudia o María lo compró costaba 13, ahorita vale 25, usted nos tiene que pagar el excedente. No. ¿Por qué? Porque todos nuestros planes están asegurados con una compañía que se llama True Estate Life of Canada. Y es esa compañía la que va a pagar en caso tal de si usted fallece antes del tiempo. Porque ese es otro de los beneficios que se tienen cuando se adquieren los servicios funerales con anticipación, que es que usted lo puede pagar mensualmente. 0 down payment. Usted no tiene que dar nada de down payment. Entonces, si le damos esa oportunidad, ese beneficio de que lo empiece a pagar mensualmente en unas cuotas que van a ser fijas durante todo el tiempo, pues ¿por qué no hacerlo? La diferencia
de un seguro de estos funerales a otros tipos de seguros es que estos son a término. Y mira, y les cuento algo, muchos de los clientes que a mí me llaman son personas que ya son mayores de 65, 70 años y que han adquirido servicios, seguros de vida a término. ¿Y qué pasa con esos seguros de vida a término? Terminó el tiempo y hasta ahí quedaron cubiertos. La semana antepasada visité unos clientes en donde se les venció su seguro de vida, en donde pagaban $130 hace 10, 15 años y ahora la cuota se aproximaba a $500. Come on, es decir, por Dios, $500 en estos momentos que me decían ellos, señora Isabel, ¿de dónde? Si estamos pensionados. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ahorita? Y se nos vence ya. ¿Por qué? Porque todas las compañías de seguro, cuando venden seguros a término, ¿qué pasa? Empiezan a mandarle cartas a sus clientes 2 meses o 3 meses antes para decirles, mire, su seguro ya se va a vencer. Si usted desea renovarlo, contacte a su agente o contacte a la compañía. ¿Por qué? Porque muchas veces los agentes no están. Pero entonces contactan a la compañía para darles la nueva cuota. Y la nueva cuota, imagínense, de pasar de 150 a casi $500, pues por supuesto que ya en ese momento, cuando antes menos gastos deben de tener porque están pensionados, entonces ahí es cuando, ¿qué pasa? Ya quedan, ya no van a estar asegurados. Entonces se venció el tiempo y con esos seguros de vida, por eso es que son baratos. Es decir, a mí me dicen, pero es que Isabel, es que mira, a mí me están dando un seguro por $15,000, $20,000 y solamente voy a pagar $30, $40 o $50. Les digo, sí, pero ¿cuál es la diferencia? En 15 años, si usted no ha fallecido, hasta ahí llegó la cobertura. Mientras que si usted con estos planes funerales, usted lo llega a comprar a 15 años, terminó el tiempo, terminó la deuda y usted va a quedar cubierto ya de por vida, hasta el día en que usted lo necesite. Esa es la gran diferencia. Acá no le estamos mandando una carta como se les manda la carta a los que tienen de seguro de vida a término, en donde le dicen, mire, ya se le va a cumplir en 3 meses y la cuota, llámenos para darle la nueva cuota si quiere seguir asegurado. No, aquí la compañía le va a enviar una carta en donde le va a decir, señora Rosa, congratulations, su plan ha sido pago, aquí vamos a estar para en el momento en que usted la necesite. Si la persona terminó, por decir algo, este año de pagar el servicio funeral, listo, va a recibir un certificado, la carta en donde ya le están diciendo antes congratulations, porque ya su plan ha sido pago. Si la persona dura más tiempo y falleció a los 10 años después, no hay ningún problema, porque ya su funeral está pago. Eso es como el que se compra los lotes. Esta semana precisamente visité a una señora y había comprado el lote hace como unos 10 años. Ya tenía el lote. Lo mismo, usted se compró el lote y el lote es suyo. El día que falte, pues ahí está su lote. Eso mismo pasa con los servicios funerales. En el momento en que usted lo compra ya y lo termine de pagar, ya es suyo. Ya es simplemente esperar que llegue el momento para poderle hacer el servicio. La cuota es la misma. Esa cuota no le va a subir, es la misma. Esa es otra de las grandes ventajas. Entonces, tenemos que primero, ¿cuál fue lo primero que dijimos? Lo primero que dijimos es que congela el precio de hoy, ¿cierto? Ese es el primer beneficio. Segundo, que da peace and mind, la tranquilidad emocional para la familia. El tercero, que usted puede pagarlo por cuotas mensuales fijas. Esas cuotas no van a subir y no tiene que dar down payment, es decir, no tiene que dar nada de down payment. Si yo lo visito a usted y usted después de la presentación, usted decide adquirir el servicio, usted no me tiene que dar dinero, no, para nada, porque todo el dinero es la compañía. La compañía es la que se encarga de cobrar. Usted a mí no me tiene que dar ni un peso, a menos que usted compre cementerio, que eso ya es otra charla que vamos a hacer de cementerio. Entonces, ese es el otro beneficio, que lo puede pagar mensualmente. Muy diferente es que cuando llegue el momento, ahí, y si usted no tiene un plan funeral, pues ahí sí lo va a tener que pagar todo. ¿Cuánto? Si hoy vale 12, 13 mil dólares con visitación, imagínense de aquí a unos 10, 15, 20 años cuánto va a costar. Entonces ahí es cuando yo también les digo, ok, ustedes
¿cuál es el objetivo cuando ustedes adquirieron un seguro de vida? Porque si usted me dice, no, es que es para pagar el funeral, yo le digo, bueno, pues entonces adquirió el que no era. ¿Por qué? Porque zapatero a su zapato, siempre lo he dicho. Si yo me quiero arreglar mi cabello, pues, hombre, yo me voy para la peluquería, me voy para donde Margarita Galeano, que es mi peluquera hermosa, que desde que llegué a Canadá es la que me arregla el cabello. Yo no me voy a ir a donde Luz, que es la que me arregla las uñas, sino me voy es para donde Margarita, ¿verdad? Pero si usted se compra, o es como el que le quiere dejar dinero a sus hijos y le compra un seguro funeral, pues por supuesto que no está haciendo nada. Entonces, si usted lo que en realidad no quiere es dejarle esa responsabilidad del pago de sus arreglos finales a su familia, yo le recomiendo que se adquiera es un seguro funeral, no un seguro de vida. Si usted lo que quiere es dejarle dinero a su familia, pues por supuesto cómprese un seguro de vida. Ahora, si usted lo que quiere, porque es que hay varios escenarios, si usted es una persona o es una pareja, si ustedes son una pareja que tienen niños, ¿cierto? Que eso es lo que muchas veces es lo que pasa, es que cuando son parejas y tienen niños de 3, 4, 5 años, pues por supuesto que es muy importante un seguro de vida. Y créame que muchas veces los seguros de vida a término lo compran más o los agentes de seguros les recomiendan a las familias cuando los ven con niños, cuando lo ven, es cómprense un seguro de vida a término porque los whole life son más costosos, son los mejores porque pues es para toda la vida, pero asimismo son más costosos, los que llamamos los whole life, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tiene esas familias pequeñas, pues por supuesto que es muy importante tener un seguro de vida, es decir, un seguro en donde le deje dinero a su pareja. ¿Por qué? Porque los niños están pequeños, porque si algo le llega a pasar, pues van a quedar desprotegidos con la persona que queda, ya sea con el papá o con la mamá. En el momento en que deje de entrar un income a la casa, cuando eran 2 incomes y deja de entrar uno, el hueco es grande. Y más si tenían mortgage, más si tenían de pronto algún negocio, si tenían propiedades, si tenían, qué sé yo, si estaban pagando los 2 carros. Se viene todo al piso. Créanme que sí. Entonces, eso también es bien importante que lo tengan en cuenta. Es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? El otro beneficio que se adquiere cuando usted, valga la redundancia, adquiere un servicio funeral con anticipación es la repatriación del cuerpo. Es la transportación del cuerpo tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué significa esto? Esto significa de que si la persona, hablemos primero a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, listo, adquirimos el servicio funeral acá en Toronto, en Mississauga, Brampton, Caledon, bueno, donde sea, porque yo soy licenciada en Funeral Preplanner para la provincia de Ontario. Ya si usted vive fuera de la provincia de Ontario, lamentablemente yo no puedo ofrecerle estos servicios funerales porque mi licencia es para la provincia de Ontario. Entonces, ¿qué pasa? La persona se fue, que yo que estuve, que fue hermoso ahorita en Ottawa, porque había ido hace como unos, yo creo que como unos 8 o 10 años, a ver el alumbrado frente al Parlamento, la película que colocan frente al Parlamento. Y este año fue completamente diferente y es hermoso. A mí ese es un show que me encanta. Hacía mucho tiempo que quería ir y bueno, vino mi familia y a Dios gracias tuve la oportunidad de llevarlos y les encantó. Entonces, supongamos, la persona se fue a ver ese show a Ottawa, ¿cierto? O se fue para Niágara y pasó algo. Le dio un infarto, falleció, se estrellaron de pronto un accidente de tránsito o simplemente falleció en otra ciudad, fuera del GTA. Todas las salas funerales le cubren un perímetro a la redonda, pero en el momento en que se salga de ese perímetro, ya le van a empezar a cobrar los kilómetros de distancia. Entonces, si la persona falleció en Montreal, por ejemplo, se fue para un concierto a Montreal y Dios no lo quiera, algo pasó por allá, pues por supuesto que el traslado de Montreal acá se lo van a cobrar. Con nosotros no. ¿Por qué? Porque ahí va incluida la transportación del cuerpo. Si se fue para Vancouver,
Vancouver, igual, imagínense para Vancouver, que allá sí es con avión y todo, también se lo va a cubrir. Donde quiera que la persona fallezca dentro de Canadá, le va a cubrir la transportación. Ya dijimos que le cubre la transportación a nivel nacional. Vamos ahora a nivel internacional. ¿Qué pasa si la persona fallece en su país de origen? Se fue de vacaciones y falleció en su país de origen, ¿cierto? Entonces, y voy a poner mi ejemplo. Yo siempre digo eso. Yo digo, bueno, mi Diosito verá dónde voy dónde me va a recibir, en qué lugar voy a fallecer, solamente Él lo sabe. Supongamos que me fui para Colombia y algo me pasó en Colombia y fallecí en Colombia. Entonces, en ese caso, yo tengo mi servicio funeral, por supuesto que lo tengo, y ahí la beneficiaria es mi hija. Entonces, en ese caso, y ya mi hija sabe, yo le digo, nena, si algo me llega a pasar en Colombia, tú sabes, toda la familia está allá, a mí no me vaya a traer para acá. De pronto me hace un memorial acá, que es diferente, pero allá, a Dios gracias, Colombia está todo. Ya, como yo siempre lo he dicho acá, y será por eso que yo creo tanto en esto, porque mi padre siempre tuvo cuidado de eso, y allá está todo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Se hace el funeral en Colombia, bajo los costos de la familia. Como te digo, en ese caso yo en Colombia ya lo tengo todo, listo, se hace bajo los costos de la familia. Y acá la persona, el beneficiario, que en este caso sería mi hija, viene y dice, señores Arbor, mi mamá tenía este plan con ustedes, falleció en Colombia, pero allá se hizo todo, entonces el plan, por ejemplo, funeral, el que yo tengo está alrededor de unos 15, está entre 13 y 14 mil dólares. Entonces, a mi hija le darían el dinero más el 6% de interés. ¿Por qué? Porque no se hizo el funeral acá, sino que se hizo en el exterior y la compañía no dio ni un peso para hacerlo en el exterior. En el exterior la familia lo hace por cuenta de ellos y viene acá el beneficiario y cobra el total de la póliza. Si una persona, por ejemplo, adquirió el plan y falleció a los 4 meses y estaba bien de salud y se fue para su país de origen y falleció allá, a los 4 meses, así hayan pagado solo 4 meses, la compañía le va a pagar el total de la póliza. Si adquirió una póliza, por decir algo, de 15 mil dólares, un funeral de 15 mil dólares y la cuota era 100 dólares, pues no le van a dar 400 dólares que alcanzó a pagar, no, le van a dar los 15 mil dólares. ¿Por qué? Porque el total de la póliza eran 15 mil dólares. ¿Sí? No es que le van a decir, no es que alcanzó a pagar solo 400 dólares, entonces no. Eso se le da es siempre y cuando la persona haya tenido una enfermedad, ¿ok? Vamos a entrar ahorita con, nosotros no mandamos a hacer exámenes médicos, recuerdan, no mandamos a hacer exámenes médicos, pero la compañía en el formulario hay 2 preguntas de salud que hay que responder. Y yo siempre les digo a las personas, digan la verdad, porque la verdad siempre reina. El que miente tarde o temprano cae. Eso sí, póngale la firma. Más rápido cae un mentiroso que un cojo, sí señora. El que miente, podrá hacer lo que sea por ocultar, pero que cae, cae. Así que es mejor decir la verdad, es mejor ser uno sincero, ser honesto y bueno, y es mejor hacerlo. Y yo siempre les digo, y a Dios gracias, mis clientes son muy conscientes de eso y me dicen, señora Isabel, nosotros la hemos escuchado en la radio y mire, yo tengo esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que sufre del corazón, le han hecho cirugía de corazón abierto, llega a su casa, le hice las preguntas de salud y una de las preguntas de salud es esa, que si sufre del corazón, que si ha tenido algún infarto, ¿cierto? Y me dice no. Y resulta que tiene tremenda chácara, como decimos nosotros, en el corazón. Pero ¿qué pasa? Pero yo no lo veo. ¿Por qué? Porque está vestido. Yo no le voy a decir, mira, quítese la camisa para yo ver si usted... No, para nada. Pero me dice, no, yo estoy bien, señora Isabel, yo no sufro de nada. Porque claro, como uno le dice es que no mandamos a hacer exámenes médicos, pero yo le digo, no mandamos a hacer exámenes médicos, pero diga la verdad. Diga la verdad. Entonces, resulta que la persona mintió. Dijo, no, yo no tengo nada. Yo la verdad estoy bien de salud. Ok, perfecto. Pues eso mismo le voy a poner yo ahí. Le voy a poner que no y que no. Es decir, las 2 preguntas le voy a colocar que no. Cuando la persona está bien de salud y contesta no a las 2 preguntas que yo le hago en ese momento,
con la primera cuota que se debite de su cuenta o de su tarjeta de crédito, porque estos planes usted los puede pagar ya sea con tarjeta de crédito o debitado de la cuenta. Con la primera cuota ya queda 100% cubierto si la persona no tiene ningún problema de salud, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, si la persona adquirió un plan a 20 años, por ejemplo, y resulta que falleció a los 3 meses, por supuesto que la compañía va a decir, bueno, y esto, la compañía le va a dar el funeral, le va a cumplir con lo que yo les estoy diciendo. Usted está bien de salud, contestó no, entonces la compañía le va a cumplir con todo el funeral. Pero, ¿qué pasa? Si esta persona no mintió, porque la compañía va a investigar, ¿sí me entiende? Decir, pero ¿cómo así esta persona me dijo, contestó no a las preguntas? ¿Y por qué murió como tan de repente? ¿Sí me entiende? Entonces, como que empieza esa duda y la compañía investiga. ¿Y cómo investiga? Que es lo que yo le digo a la gente, mire, por eso hay que decir la verdad, no digan mentiras, porque las mentiras tarde o temprano se saben. Es muy sencillo, porque dirán, ay, no, vamos a mentir, porque eso, ¿cómo van a saber? Pues esto aquí en Canadá, ¿qué es lo que no? Dios mío. Entonces, es muy sencillo, simplemente se pide el reporte al médico de familia y resulta que si esa persona mintió, pidieron el reporte al médico de familia y resulta que esa persona, mejor dicho, desde hace 10 años venía con problemas del corazón, tenía tremendo marcapasos en el corazón, mejor dicho, de todo. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso mintió y ahí la compañía va a empezar un proceso de reclamación para la familia. ¿Por qué? Porque la persona había mentido. Ahora, si la persona fue honesta, y no, resulta que en el reporte que dio el médico de familia efectivamente no tenía nada, nunca había reportado nada de una enfermedad del corazón ni nada, pues por supuesto que la compañía ahí se queda quieta. Dice, bueno, sí, la persona fue honesta, es decir, efectivamente, pues no va a hacer nada. Entonces ahí es cuando uno dice, por eso hay que decir la verdad. Ahora, si la persona contesta sí a una de las dos preguntas de salud, va a entrar en un periodo de espera de 2 años. ¿Qué significa? Volvemos al mismo ejemplo del Señor. El Señor me dice, sí, Isabel, efectivamente, yo sufro del corazón, yo tengo un marcapasos, tuve una cirugía de corazón abierto. Yo, bueno, entonces, don José, tenemos que colocar que sí a esta pregunta. Entonces, listo, se colocó que sí a la pregunta. Y en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, y es mi obligación decirle al cliente, decirle, mira, vas a entrar en un periodo de espera de 2 años. ¿Eso qué significa? Que si Dios no lo quiera, usted compra hoy el plan funeral a 15 años o a 20 años, pero si usted fallece dentro de los 2 años, la compañía no le va a cubrir el 100% del servicio funeral. En ese caso, lo que se hace es que le va a decir a la familia, mire, aquí hay algo. Lamentablemente, su ser querido falleció antes de los 2 años. Isabel tuvo que haberle explicado que en ese caso no le iba a cubrir el 100%. Tenemos 2 opciones para usted. Una, le vamos a devolver todo el dinero que él alcanzó a dar. Entonces, si alcanzó a dar 6 meses, por ejemplo, si usted gusta, le vamos a devolver ese dinero. Supongamos que la cuota era $100. Ok, le vamos a devolver los $100 más el 6% de interés. O, si usted gusta, lo pone como parte de pago y nos tiene que pagar el excedente. En ese caso, créanme, el 80, el 90% de la familia que dice, pues no, son conscientes y dicen, no, sí, hágalo. ¿Cuánto es el saldo que tenemos que pagar? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener que pagar ahí algo que ya el ser querido había escogido, ya está todo listo, a tener que empezar de shopping around, ¿sí? De lo que llaman aquí el shopping around, que es empezar de sala funeral en sala funeral a ver cuánto le cuesta. Entonces, y eso es lo que pasa, miren, no es de verdad, yo no les estoy mintiendo. Aquí pasa eso. En el momento en que la persona fallece, empiezan las familias a mirar en dónde les sale más barato. Entonces empiezan el shopping around. Empiezan, vamos de sala funeral en sala funeral. Y acá todo es con citas. Acuérdense, acá estamos en un país en donde usted no llega y de una vez lo van a atender, es con citas. ¿Por qué un funeral se demora tanto en Canadá? Primero,
Porque acá no estamos en nuestros países de que la persona falleció en la mañana y por la tarde ya la están arreglando, ya está en la sala funeral. Acá no. Acá se demoran mínimo de 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque acá todo es con cita y acá todo es supremamente organizado. Acá tienen que tienen que hacer las tarjetas, tienen que pedir el arreglo floral. Muchas veces el casquet no es que esté disponible en la sala funeral, entonces lo tienen que pedir para que llegue. Muchas veces hay lista de espera, entonces todo eso. Pero el mayor de los casos es porque en realidad no se tiene el dinero y no tienen un servicio funeral listo. Entonces, ¿qué pasa? La familia va a tener que esperar y mientras tanto, el cuerpo en un cuarto aclimatizado esperando a que vayan por él para empezarle el funeral. Entonces, por ejemplo, una persona fallece en el hospital. El hospital tiene un límite de tiempo porque, pues tú sabes, en un hospital necesitan la morgue, decir que vaya evacuando. Entonces, en ese caso, cuando la persona no tiene un servicio funeral y fallece en el hospital por mucho durará unos 2 días, 3 días, y de ahí, si la familia no ha conseguido todavía hacer un contrato, porque es que ninguna sala funeral va a ir a recoger el cuerpo hasta que usted no vaya y firme un contrato. ¿Sí me entiende? No es de que usted no va y firma el contrato, y fuera de eso, tampoco ninguna sala funeral va a recoger el cuerpo si no tiene la prueba de fallecimiento. Esta semana falleció una persona y la familia me preguntaba, Isabel, ¿por qué a nosotros no nos dan la prueba de fallecimiento? Es muy sencillo, es porque eso lo da el doctor. Y en el hospital le dijeron, no, es que nosotros no le podemos dar la prueba de fallecimiento. Eso es el registro de fallecimiento que da el doctor. ¿Por qué? Porque el original se lo dan es a la sala funeral. ¿Por qué a la sala funeral? A la sala funeral porque es la sala funeral la que se encarga de registrar el fallecimiento en el City Hall. Y cuando se registra el fallecimiento en el City Hall, se necesita el original. Entonces, muchas veces lo hacen por seguridad. ¿Por qué? Porque la familia en ese momento, créame, está ida, está de pronto hasta bota ese papel. Ese es el original, imagínate, es el original. Y ninguna sala funeral va y recoge el cuerpo hasta no tener ese papel en mano. Si no tiene ese papel en su mano, olvídese que lo coja, no lo recoge. Entonces, ya después, por eso es que yo siempre les digo, mire, esto es una cadena, es una cadena. Por eso, el que diga de que tiene un seguro de vida y que con ese seguro de vida va y esto, no, tiene que pasar primero por la sala funeral. Primero por la sala funeral tiene que pasar. ¿Por qué? Porque la sala funeral sí le va a dar es un certificado de que la persona falleció. Una vez la sala funeral tenga en sus manos ese registro que está dando el médico en donde diga de que la persona falleció y una vez la sala funeral tenga el cuerpo en la sala, valga la redundancia. Es decir, cuando el cuerpo ya está en poder de una sala funeral, en ese momento es cuando se dan esos certificados, que es con ese certificado es que ya empiezan a hacer reclamaciones, es cuando ya se va al seguro de vida y empiezan a reclamar, porque créame que ninguna empresa, y eso sí que no me digan ahorita que es que yo voy a llamar y decir, vea, mi mamá falleció, entonces empiezo a asegurar, no, seguro la agencia financiera necesita un documento para empezar a tramitar. Nadie va a empezar a hacer un trámite de desembolso si usted no tiene una prueba de por medio. ¿Y cuál es esa prueba? El certificado de fallecimiento. ¿Y quién da esa prueba de fallecimiento? La sala funeral. Entonces, ¿sí me entiende? Es un círculo, es un círculo. Entonces, no quiero decir con esto, y repito, de que no es importante tener un seguro de vida. No, claro que es importante. Para mí es supremamente importante. Pero esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo primero. Cuando usted fallece, créame, lo primero que usted necesita es el funeral. Es que dígame, ¿quién no va a necesitar un funeral aquí en Canadá, por Dios? Aquí en Canadá y en cualquier lugar del mundo. Entonces, ese es otro de los beneficios que se tiene, la transportación del cuerpo. Ahora, si usted falleció a nivel internacional, que era lo que veníamos hablando, entonces o lo hacen allá o lo traen. Entonces, ¿qué pasa? Si es una familia que acá está toda su familia, pues por supuesto que lo traemos sin ningún costo adicional.
¿Por qué? Porque está incluida la transportación del cuerpo tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, usted se fue para su país de origen, allá la pasó rico y todo, pero resulta que, Dios no lo quiera, falleció allá en su país de origen. La compañía trae el cuerpo a Canadá. ¿Por qué? Porque toda su familia está acá. Yo conozco familias que están enteras acá. Entonces, en ese caso, pues ya no se le va a dar la plata al beneficiario, sino que lo que se va a hacer es, empieza la compañía a hacer todos los arreglos para traer el cuerpo y traerlo acá a Canadá, y en el aeropuerto la sala funeral va y lo recoge para empezar a hacerle la visitación. Entonces, eso es lo que es la transportación del cuerpo. Y el último beneficio es el cubrimiento de hijos y nietos solteros menores de 18 años. Esos son los grandes beneficios. Mi nombre es Isabel Cuellar. Mi teléfono es el 647-272-4354. Repito, 647-272-4354.